Bueno, vamos a continuar con nuestro último módulo de este curso, en el cual vamos a evaluar los conceptos básicos necesarios para poder realizar un modelo de análisis de riesgo de tipo cuantitativo. Entonces, empezamos con esta diapositiva en el cual lo que pretendemos o lo que queremos obtener es los conceptos básicos que requerimos considerar dentro del modelo de análisis de riesgo cuantitativo. Es importante que consideremos durante el desarrollo de un modelo de este tipo de evaluación de riesgos, cuando son de tipo cuantitativo, el alcance que va a tener el análisis de riesgo en todo el proceso del mismo, el alcance sanitario, económico, comercial, político, cultural, social, etc. Identificar cuál es la población de interés y cómo vamos a representar el modelo desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Es decir, nuestro árbol de escenario y cómo se va a establecer esta representación gráfica. También algo muy importante es que el modelo tiene que tener ciertos conceptos básicos, como es la simplicidad. Esto es determinadamente básico en el mismo. Mientras más complejo sea el modelo, va a haber más riesgos de sesgos, tanto en el modelaje desde el punto de vista epidemiológico como estadístico. Identificar la independencia entre las unidades que van a conformar este modelo, la información, la fuente de la obtención de esta información que va a ser principal, especialmente recordemos que tiene que ser una información técnica y científicamente validable. Vamos a ver también cómo vamos a modelar cada una de las variables, dado que habrá variables dependientes, variables independientes, y cómo se incorporan a este modelo. Debemos separar, por otra parte, lo que es la incertidumbre y la variabilidad, que son dos conceptos o factores que se incorporan en el análisis de riesgo de tipo cuantitativo. Y también debemos considerar que el modelo debe tener escenarios aceptables, es decir, escenarios que sean biológicamente aceptables conforme a la naturaleza de la identificación del peligro y de la caracterización del mismo, en el sentido de que vamos a estimar también el impacto, ¿sí? O la estimación del riesgo final sobre este modelaje que desarrollemos. Debemos también verificar los cálculos que estamos incorporando desde el punto de vista matemático, estadístico, cómo se están aplicando algunas fórmulas, la implicación de las distribuciones de probabilidad que sean acorde a cada una de las variables o nodos que estamos incorporando a nuestro modelo de simulación. Y ya hablamos bastante del análisis de sensibilidad y por qué es tan importante aplicar este análisis en el análisis de riesgo cuantitativo. Y por último, pues la presentación de los resultados, que van a ser parte fundamental de la toma de decisiones, y la revisión del modelo. Es decir, una vez que está concluido, hay que darle una revisión si realmente cumple con todas las características biológicas, epidemiológicas y estadísticas para poder correr ese modelo de simulación. La primera, tenemos que, cuando determinamos el alcance del análisis, hay que tener muy claro varias interrogantes que van a cuestionar en el análisis de riesgo y que ya la vimos previamente. ¿Cuáles son las probabilidades de ocurrencia de todos estos eventos adversos a lo largo de este modelo de simulación? Un punto muy importante y que en muchas ocasiones no se le da el peso que requiere es determinar claramente cuál es el objetivo, qué perseguimos con el análisis de riesgo que vamos a desarrollar, con el modelo de simulación que vamos a correr. Y que también consideremos la probabilidad de que alguna de las especificaciones
de las unidades del numerador y del denominador estén correctamente alineadas, ¿sí? Considerando que el numerador siempre nos expresará la probabilidad de ocurrencia de un evento o de varios eventos o de al menos un evento. En esto podemos resumir que no existe el riesgo cero. Cuando hablamos de la población de interés, durante la construcción de nuestro modelo tenemos que identificar previamente cuál es la población bajo estudio. Está enfocada hacia personas, animales, plantas, y si son plantas son frutas, son hortalizas, etcétera. Si la población se va a evaluar desde un punto de vista regional, a nivel nacional, de un país, de un municipio o de una provincia, o la población por cierto tipo de actividad, ya sea de escuelas, de hospitales, de alguna otra actividad laboral. Si la población está identificada por hábitos y costumbres de consumo de determinados alimentos, o si la población tiene un riesgo de exposición específico para el consumo de alimentos contaminados, previamente identificando el peligro potencial. Debemos representar el modelo desde el punto de vista gráfico, es decir, ya vimos cómo debemos identificar factores de riesgo, elaborar nuestro árbol de escenario y cómo lo vamos a aplicar a un modelo de simulación cuantitativa, ¿sí? Para esto es fundamental que hagamos la descripción gráfica de toda esa ruta biológica que en el árbol de escenarios vamos a incorporar todas las probabilidades de ocurrencia de este riesgo, pero que sea una ruta biológica aceptable. Que también visualicemos cuáles son otras posibles rutas de exposición de este peligro y potenciales riesgos, es decir, todas las posibilidades de que ese peligro identificado, conforme a la caracterización del mismo, entre en contacto con una población susceptible y los potenciales riesgos que esto llevaría a cabo o ocasionaría. El modelo gráfico entonces nos va a permitir proporcionar una idea de cómo sería ese mapa mental o visual de la ocurrencia de ese riesgo biológico en un escenario determinado, ¿sí? Esto va a ser ese árbol de escenarios en donde vamos a aplicar todos nuestros conocimientos de esa ruta biológica de ocurrencia de ese peligro identificado hasta la estimación o caracterización del riesgo a través de ese árbol de escenarios. Para esto requerimos identificar cuáles son las variables o nodos que vamos a incorporar, qué relación tienen entre las variables. Ya esto recordemos que desde el punto de vista de estadística lo vimos en un módulo anterior, ¿sí? Cómo identificar este tipo de variables, qué información requerimos para incorporar este modelo gráfico, este modelo de simulación que vamos a desarrollar, y asegurarnos que esta cadena lógica de eventos biológicos ocurran en tiempo y espacio como ocurriría en la naturaleza. También este modelo gráfico nos va a permitir contar con un marco de referencia para el modelo matemático. Ya lo vimos en el módulo anterior, en el cual este árbol escenario lo plasmamos en una hoja de Excel y nos sirve para establecer las distribuciones de probabilidad y correr el modelo de simulación. Y con esto nos permite garantizar un cálculo adecuado de la estimación del riesgo. También este modelo gráfico nos permite comunicar al mismo grupo o a la unidad de área de riesgo o a los involucrados, ya sean autoridades, productores, etcétera, cómo es que se va a dar este modelo o puede ocurrir este modelo biológico en la naturaleza. Entonces el modelo gráfico nos sirve para presentar y dar a conocer estas probabilidades de eventos en el modelo que vamos a desarrollar. Y también nos sirve, una vez que lo analizamos, que ya contamos con nuestro árbol de escenarios, aclarar ciertas ideas que a lo mejor pasamos desapercibidas y cuando estamos evaluando esa ruta biológica
identifiquemos otras condiciones que no habíamos considerado o eliminar algunas que realmente no representan un impacto epidemiológico y estadístico significativo en el modelo y que a lo mejor lo que puede hacer es complicar la complejidad del mismo y llevarnos a algunos sesgos en los resultados obtenidos. En este sentido, los árboles de escenarios, ya lo comentamos, nos van a representar esa ruta biológica de ocurrencia de ese peligro identificado hasta la conclusión de la caracterización del riesgo, es decir, la estimación del riesgo final, las consecuencias. El árbol de escenario, vimos en el módulo anterior, tiene que iniciar con el evento donde ocurriría o comenzaría toda esa evaluación de la ruta biológica. Si ustedes recuerdan, en el módulo anterior lo iniciamos con la prevalencia de E. coli enterohemorrágica en el país exportador dentro de los cultivos de cilantro que tenían ese potencial de exportación a nuestro país. Y por lo general va a concluir con la estimación de esas consecuencias adversas, que en este caso serían las consecuencias sanitarias en salud pública con la presentación de una ETA. Hay diferentes alternativas que podemos utilizar para representar un modelo gráfico de esa ruta biológica del peligro identificado, así como el riesgo que puede alcanzar. Estos modelos gráficos tienen algunas variaciones y pueden ser de diferentes formas. Lo veremos más adelante, algunos ejemplos de estos tipos de árboles de escenarios que nos representan esa ruta biológica del peligro identificado. Como este árbol de escenario en el cual lo que nos permite identificar, ilustrar, es que el mismo cuenta con 3 posibles eventos, ¿sí?, de ocurrencia, en el cual lo plasmamos en este árbol de escenario para poder llevar a cabo ese seguimiento de esa ruta biológica del peligro identificado. Otro ejemplo puede ser el que estamos viendo aquí en la diapositiva, en el cual aplicado en este caso a salud animal, se llevaría a cabo este árbol de escenarios para seleccionar un animal que es muestreado y que procede de un hato infectado, y que este hato o el animal puede aceptarse o rechazarse, ya sea para la importación o incluso para la exportación o para la movilización nacional cuando llevamos a cabo algunas actividades sanitarias o programas sanitarios específicos, en el cual el árbol de escenario nos resume cómo vamos a determinar, a tomar la decisión de que los animales muestreados que proceden de un hato infectado se puedan aceptar o se puedan rechazar, ¿sí?, dado que consideremos que la infección en una población se mueve de diferentes formas e incluso en una población afectada puede haber organismos o individuos que no están infectados. Pero para eso hay que elaborar el análisis de riesgo para ver, con base a diferentes técnicas diagnósticas, cómo podemos aceptar o rechazar ese tipo de animales en una toma de decisiones. Y otro ejemplo de árbol de escenarios puede ser también aplicado en salud animal para liberar productos lácteos por una posible contaminación del producto importado. Aquí, si ustedes aprecian, hay un poquito de más aparente complejidad. Sin embargo, si ustedes lo analizan, vamos a ver que este modelo epidemiológico, este modelo gráfico, este árbol de escenario nos ejemplifica esa liberación de producto lácteo, cómo se llevaría a cabo si existiera una posible contaminación de ese producto que estamos importando.